Pensamiento complejo. Edgar Morin nació en París en 1921 y fue un filósofo y sociólogo francés, autor de la teoría del pensamiento complejo. Sin embargo, el diálogo estimulador del pensamiento de Morin propone a todos se interesen en desarrollar un modo complejo de pensar la experiencia humana, con asombro ante el milagro doble del conocimiento y del misterio detrás de toda filosofía, ciencia, religión y los que aúna a la empresa humana en su aventura abierta. ¿Cuáles son sus principales características? El pensamiento es un proceso de carácter mediado, generalizado y motivado, que parte de la realidad objetiva conocida por los sentidos, elevándose al plano de las acciones mentales en la búsqueda de construcción de un conocimiento cualitativamente diferente y esencial. El pensamiento complejo posee ciertas peculiaridades que le son intrínsecas y que pueden convertirse en indicadores de su desarrollo. En esencia, es una estrategia que tiene intención globalizadora, es decir, que trata de abarcar todos los fenómenos de los que se es presente, pero teniéndose en cuenta sus particularidades como eventos diferentes que son. Unidad entre sujeto y objeto. El sujeto emerge en la medida en que algunas de sus características, como la finalidad, programa y comunicación, están incluidas en el objeto, y sobre todo aparecen con la autoorganización, donde la autonomía, la individualidad, la complejidad, la incertidumbre y la ambigüedad devienen naturalezas del objeto. El sujeto aparece también en sus características existenciales, puesto que lleva en sí mismo su irreducible individualidad, su suficiencia y su muerte. En realidad, solo existe un objeto en relación con un sujeto, el cual observa, aísla y piensa, y el sujeto se define en referencia a un entorno objetivo. Si se parte de un sistema autoeco-organizativo y se incrementa el nivel de complejidad, se llega al sujeto reflexivo, es decir, a la persona que trata de pensar la relación entre el sujeto y objeto. Por el contrario, si se parte del sujeto reflexivo para encontrar su origen, se halla la sociedad, su historia y el hombre autoeco-organizador. El sujeto debe ser abierto, sin tener la capacidad total de decisión, y el objeto también tiene que ser abierto sobre el sujeto y sobre su entorno. Esta incertidumbre estimula el conocimiento, que es a la vez más rico y más incierto. Integridad inseparable de la unidad y diversidad humanas. Morin reivindica contra el racismo y el humanismo idealista la unidad biológica de la especie humana. Intenta concebir la unidad y diversidad, así como lo biológico y lo cultural del hombre, no ya de manera separada y excluyente, sino en sus interrelaciones complejas. Aboga por un reconocimiento crítico de los valores de las otras culturas y por el respeto hacia ellas. La construcción real y efectiva de una humanidad planetaria debería suponer al mismo tiempo la plena y conjunta realización de la unidad y de la diversidad humanas. Integración entre ciencia y filosofía. Dentro de la filosofía de Morin se propone la idea de optar por una visión más holística de los hechos, tomar algo como un todo. Desde la perspectiva científica, como la percepción ético-moral, más que culturas diferenciadas, formamos parte de una cultura planetaria. Morin desarrolla los principios del pensamiento complejo para resignificar el conocimiento y así facilitarnos el avance hacia una más y mejor ciencia con conciencia. Entiende su contribución como una oportunidad ética de mayor conocimiento intercultural, internacional e interpersonal. De esta manera, sus aportes son una posibilidad para la fraternidad, sin prejuicios ni exclusiones, de la común ciudadanía terrestre, de la amistad ilustrada por la democracia cognitiva, del conocimiento transdisciplinar y del pensamiento complejo. Definición del pensamiento complejo. El principio dialógico, el principio de recursividad y el principio hologramático.
La teoría de la complejidad desarrollada por Edgar Morin critica la visión clásica del conocimiento científico, que consiste en poner de manifiesto unas leyes simples detrás de la complejidad aparente de los fenómenos sociales. De hecho, esta manera de pensar mutila, reduce y simplifica la realidad. Entonces, el pensamiento complejo va a tratar de integrar lo más posible los modos simplificadores de pensar, pero va a repudiar las consecuencias mutilantes, reduccionistas, unidimensionalizantes y cegadoras. Este va a ser un pensamiento que aspira a un conocimiento de tipo multidimensional. Sin embargo, uno de los axiomas es el de la imposibilidad, incluso teórica, de una omnisciencia. Esto implica el reconocimiento de un principio de incompletud y de incertidumbre, al mismo tiempo que un principio de existencia de los lazos entre las entidades que nuestro pensamiento debe necesariamente identificar y distinguir entre sí, pero no aislar o mutilar. La complejidad entonces va a buscar en sí misma todo aquello que pone orden, claridad, distinción, precisión en el conocimiento. Entonces, para entender el pensamiento complejo, Morin desarrolla 3 principios. El primero es el principio dialógico, que es la utilización de más de un significado o palabra en un mismo enunciado. El principio de recursividad nos dice que hay una ambivalencia en los elementos, y el principio hologramático, que es ver las partes en el todo y el todo en las partes. Por último, el conocimiento multidimensional ve un enfoque, que es aquel que recoge las diferentes dimensiones o aspectos que presenta un determinado concepto o constructo en aras a obtener una visión global e integrada de aquel. Morin planteó en que el problema del conocimiento se encuentra en el corazón de la vida y que tal concepción no se opone por biológica a la concepción filosófica del conocimiento, ya que el conocimiento se encuentra enraizado y vitalmente en el sujeto. Las unidades complejas como el ser humano o la sociedad van a ser multidimensionales. El ser humano es a la vez biológico, psíquico, social, afectivo, racional, y la sociedad comporta dimensiones históricas, económicas, sociológicas, religiosas, etc.